Me llamo María del Carmen Ruiz, tengo 57 años, y nunca imaginé que llegaría el día en que mi nombre dejaría de importar incluso para las personas que durante décadas me miraron a los ojos, me saludaron en el mercado y me prometieron que, si algún día necesitaba ayuda, no estaría sola. Porque cuando mi esposo murió, comprendí que las palabras se las lleva el viento y que la soledad no hace ruido, pero pesa más que cualquier ataúd. Dicen que todo comienza con una pérdida, pero en realidad comienza mucho antes, en los pequeños gestos que uno no nota, en las puertas que empiezan a cerrarse lentamente, en las miradas que ya no se detienen en ti, porque yo no solo perdí a mi marido aquella madrugada fría de febrero, sino que perdí también mi lugar en este mundo que solo respeta a quien todavía puede ofrecer algo a cambio. Antes de continuar, quiero preguntarte algo, porque esta historia no existe sin quien la escucha. Dime desde qué país estás viendo este video ahora mismo, y qué te hizo quedarte, y si sientes que estas palabras podrían pertenecer a alguien real, a una mujer que podría ser tu madre, tu vecina, o incluso tú misma en unos años, te pido que te suscribas al canal, porque cada suscripción es una forma de decir que las vidas olvidadas todavía importan. Vivía con mi esposo Antonio en un pequeño piso al final del barrio de San Lorenzo, un lugar donde los edificios envejecieron junto a las personas que los habitan, donde los ascensores dejan de funcionar y nadie los arregla porque dicen que ya no vale la pena. Y así, poco a poco, uno aprende que también hay personas a las que consideran que ya no vale la pena ayudar. Antonio trabajó más de 30 años como electricista. Nunca fue rico, pero siempre fue honesto. Y cuando enfermó, lo hizo en silencio, como hacen los hombres que no quieren ser una carga, hasta que su cuerpo ya no pudo más, y se apagó una madrugada sin discursos, sin despedidas largas, solo con mi mano sosteniendo la suya, y la sensación de que el aire se había vuelto demasiado grande para mí sola. Después vinieron los papeles, las oficinas, las colas interminables y las palabras vacías, porque me dijeron que no cumplía con ciertos requisitos, que faltaba un documento, que debía esperar, que volviera otro día, y cada vez que regresaba a casa, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más, como si la ciudad misma me estuviera empujando lentamente hacia la nada. Recuerdo perfectamente la mañana en que fui al ayuntamiento a pedir ayuda por última vez. Llevaba un abrigo viejo y una carpeta azul con todos mis documentos ordenados, y cuando el funcionario levantó la vista apenas un segundo para mirarme, supe que ya había decidido que yo no merecía ocupar más de unos minutos de su tiempo, porque para él yo era solo otra viuda más, otra cifra incómoda que no encajaba en sus formularios. Salí de allí caminando despacio, sin rumbo, porque no quería volver al piso vacío donde cada objeto me recordaba a Antonio, y fue entonces cuando pasé por una calle que casi nunca transitaba, una calle estrecha, silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido allí por error. Al fondo de esa calle estaba la casa. Siempre había estado allí, según decían los vecinos, pero yo no recordaba haberla visto nunca, quizás porque nadie habla de lo que está cerrado desde hace décadas, de lo que no genera ruido ni beneficio, porque aquella casa tenía las ventanas selladas, la puerta cubierta de polvo y una fachada que parecía observar a quien se acercaba con una paciencia inquietante. Me detuve frente a ella sin saber por qué. Sentí algo que no sabría explicar. No fue miedo ni curiosidad. Fue más bien una sensación extraña de reconocimiento, como cuando uno entra en una habitación desconocida, y aún así, siente que ya estuvo allí alguna vez. Un anciano que pasaba con dificultad me miró y negó con la cabeza, diciendo en voz baja que esa casa estaba maldita, que llevaba cerrada más de 40 años, que nadie debía acercarse, y siguió su camino sin dar más explicaciones, dejándome sola frente a aquella puerta que parecía escucharme respirar. No entré, no toqué, no hice nada más que mirarla durante largos minutos, pero cuando finalmente me alejé, supe que algo había cambiado, porque por primera vez desde la muerte de mi esposo, no sentí únicamente tristeza, sino también una pregunta, una inquietud que no me dejaba en paz. Esa noche dormí mal. Soñé con habitaciones llenas de polvo, con voces apagadas detrás de las paredes y con una mujer que no podía ver el rostro, pero que lloraba como si llevara años esperando ser escuchada, y cuando desperté, entendí que aquella casa no había aparecido en mi camino por casualidad. A la mañana siguiente intenté volver a mi rutina,
Preparé café para una sola taza, me senté frente a la mesa vacía y miré el reloj sin saber qué hacer con el tiempo que me sobraba, porque cuando nadie te espera, las horas se convierten en un peso difícil de soportar. Sin embargo, mi mente regresaba una y otra vez a esa calle, a esa fachada cerrada, a esa sensación incómoda que se había instalado dentro de mí, como si la casa me hubiera visto y hubiera decidido no dejarme ir tan fácilmente. No sabía todavía que aquel lugar guardaba una historia enterrada bajo capas de silencio y miedo, ni que mi propia vida estaba unida a esas paredes de una forma que nadie me había contado, porque hasta ese momento yo seguía creyendo que era solo una viuda más, una mujer cansada a la que le habían negado ayuda y que debía resignarse a desaparecer lentamente. Pero las casas cerradas durante décadas no siempre están vacías, y algunas esperan pacientemente a la persona adecuada para volver a abrir sus puertas. A la mañana siguiente salí de casa con una sensación que no había tenido antes, porque no era tristeza ni resignación, sino una inquietud persistente que me empujaba a caminar sin rumbo claro, como si algo invisible tirara suavemente de mí hacia un punto que todavía no comprendía. Y mientras avanzaba por las calles del barrio, notaba cómo las personas seguían con sus vidas sin reparar en mi presencia, confirmándome que para el mundo yo seguía siendo una viuda más, una figura transparente que no alteraba nada a su paso. Intenté convencerme de que la casa no significaba nada, de que solo era una construcción vieja en una calle olvidada, pero cada intento de borrar su imagen de mi mente fracasaba, porque cuanto más pensaba en olvidarla, más nítidos se volvían sus detalles, las ventanas selladas, la puerta cubierta de polvo, la sensación de reconocimiento que me había atravesado el día anterior como un recuerdo que no sabía de dónde venía. Decidí empezar por lo más simple, que era preguntar, aunque sabía que en los barrios antiguos las preguntas no siempre son bienvenidas, porque la gente prefiere cargar con los silencios antes que remover el pasado, así que entré en la pequeña tienda de comestibles donde había comprado durante años, un lugar donde conocían mi nombre y mi historia, aunque últimamente apenas me miraban. La dueña me escuchó en silencio cuando mencioné la casa de la calle estrecha, y fue suficiente ver cómo su rostro cambiaba para entender que había tocado algo delicado, porque dejó de ordenar los productos, bajó la voz y me preguntó para qué quería saber, como si la simple curiosidad pudiera traer consecuencias que nadie deseaba enfrentar. Me dijo que esa casa llevaba cerrada desde antes de que yo me mudara al barrio, que nadie recordaba haber visto entrar o salir a nadie durante décadas, y que los pocos que intentaron averiguar algo terminaron alejándose con más preguntas que respuestas, porque según ella, algunas historias es mejor dejarlas quietas, ya que cuando se despiertan, nunca vuelven a dormirse del todo. Salí de la tienda con más dudas que certezas, pero también con la confirmación de que no estaba imaginando cosas, porque si la casa no significara nada, nadie reaccionaría con ese miedo contenido, esa incomodidad que se cuela en las palabras cuando alguien sabe más de lo que está dispuesto a decir. Seguí caminando y preguntando a otras personas, a vecinos que habían envejecido junto a los edificios, a hombres sentados en bancos que parecían formar parte del paisaje, y cada vez que pronunciaba la dirección, las respuestas eran evasivas, miradas hacia los lados, frases incompletas y advertencias vagas, como si todos compartieran un acuerdo silencioso para no profundizar. Uno de ellos, un hombre mayor con las manos temblorosas, me dijo que en esa casa vivió una familia importante, gente con dinero y apellido respetado, pero que algo ocurrió, algo que nunca se aclaró del todo, y que después de eso, las puertas se cerraron y el tiempo quedó atrapado dentro, como si la casa misma se negara a seguir adelante. Mientras escuchaba esas palabras, sentí una presión en el pecho que no supe explicar, porque aunque no conocía a esa familia ni su historia, algo en mí reaccionaba como si estuviera escuchando fragmentos de una verdad que me concernía de manera directa, aunque todavía no pudiera unir las piezas. Esa tarde regresé a la calle estrecha, esta vez con pasos más decididos, y me detuve frente a la casa durante un largo rato, observando cada grieta, cada sombra proyectada por el sol que empezaba a caer, preguntándome cuántos años llevaba allí en silencio, y por qué ahora, justo ahora, había decidido llamar mi atención. Noté detalles que no había visto antes, como una placa oxidada casi ilegible junto a la puerta,
restos de un nombre borrado por el tiempo, y una cerradura antigua que parecía no haber sido tocada en décadas. Y en ese momento comprendí que no solo estaba frente a un edificio abandonado, sino frente a una historia detenida a la fuerza. Cuando regresé a casa, el piso me pareció aún más pequeño y vacío, y por primera vez desde la muerte de Antonio, sentí que quedarme allí sin hacer nada era una forma lenta de desaparecer, porque la vida no se detiene para esperar a quienes se quedan atrás, y yo no estaba lista para convertirme en un recuerdo más. Esa noche volví a soñar con la casa, pero esta vez el sueño fue distinto, porque ya no estaba sola. Había voces que discutían, pasos apresurados y una sensación de urgencia, como si algo importante estuviera a punto de perderse para siempre, y al despertar, supe que no podría seguir ignorando lo que estaba empezando a revelarse. No entendía por qué a mí, una mujer a la que le habían negado toda ayuda, le correspondía enfrentarse a una historia enterrada durante tanto tiempo, pero también sentía que quizás esa negación, ese abandono, me habían empujado exactamente al lugar donde debía estar, como si la vida, después de quitarme todo, me hubiera dejado una última puerta entreabierta. Decidí que al día siguiente intentaría averiguar quién fue el último dueño de la casa, aunque eso significara enfrentar miradas de desaprobación y silencios incómodos, porque cuando ya te han quitado casi todo, el miedo pierde parte de su fuerza. Mientras me acostaba, pensé que tal vez la casa y yo compartíamos algo más que el abandono, que ambas habíamos sido cerradas y olvidadas por razones que nadie quiso explicar, y esa idea, lejos de asustarme, me dio una extraña sensación de compañía. A la mañana siguiente desperté con la sensación de que ya no podía dar marcha atrás, porque cuando una pregunta se instala en el interior de una persona que lo ha perdido casi todo, esa pregunta se convierte en una forma de resistencia, en una excusa para levantarse de la cama y seguir caminando, aunque no sepas todavía hacia dónde te lleva el camino. Me vestí despacio, como si cada movimiento necesitara ser pensado, y mientras me miraba en el espejo, vi a una mujer cansada, con el rostro marcado por los años y por las noches sin dormir. Pero también vi algo distinto en mis ojos, una determinación silenciosa que no había estado allí antes, porque ya no se trataba solo de curiosidad, sino de la necesidad de entender por qué aquella casa había aparecido en mi vida justo cuando todo lo demás se había cerrado. Decidí empezar por los registros antiguos del barrio, un lugar al que casi nadie iba ya, porque la mayoría prefiere respuestas rápidas y oficiales, no archivos polvorientos, ni historias incompletas, pero yo tenía tiempo, demasiado tiempo, y sentía que si no lo usaba para algo, terminaría consumiéndome desde dentro. El edificio de los archivos municipales era frío y poco acogedor, con pasillos largos y un silencio espeso que hacía eco con cada paso, y cuando expliqué el motivo de mi visita, la mujer que me atendió me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si no entendiera por qué alguien como yo querría remover papeles viejos que ya no interesaban a nadie. Le dije la dirección de la casa con voz firme, intentando ocultar la inquietud que me recorría el cuerpo, y durante unos segundos interminables revisó una lista amarillenta, pasando el dedo lentamente por las líneas hasta que se detuvo de golpe, levantando la vista hacia mí, con una expresión que no supe interpretar. Me pidió que esperara. Desapareció por una puerta lateral y me dejó sola en una sala donde el tiempo parecía haberse detenido, rodeada de estanterías llenas de cajas etiquetadas con nombres y fechas que pertenecían a personas que probablemente ya no estaban vivas. Y mientras esperaba, pensé en cuántas historias como la mía habrían quedado atrapadas allí, olvidadas entre documentos oficiales y sellos antiguos. Cuando regresó, traía una carpeta gruesa, cubierta de polvo, y la colocó frente a mí con cuidado, como si aquel objeto pesara más de lo que aparentaba, y antes de abrirla me preguntó si estaba segura de querer ver lo que contenía, porque no todas las verdades, dijo, traen alivio. Abrí la carpeta con manos temblorosas y empecé a leer, encontrando nombres, fechas, referencias a propiedades y herencias, y al principio todo me pareció ajeno, distante, hasta que uno de los nombres hizo que el aire se me quedara atrapado en la garganta, porque era un apellido que había escuchado antes, no en relación con la casa, sino en mi propia infancia, pronunciado en voz baja por mi madre cuando creía que yo no la oía.
No quise apresurarme, así que seguí leyendo con atención, tratando de entender el contexto, descubriendo que aquella casa había pertenecido a una familia influyente del barrio, respetada en apariencia, pero rodeada de rumores y conflictos legales que nunca se resolvieron del todo, y cuanto más avanzaba, más claro se volvía que el cierre de la casa no había sido una decisión casual, sino el resultado de algo que alguien quiso ocultar. Había menciones a una mujer, descrita como problemática, incómoda, alguien que había reclamado derechos que no le correspondían, según los documentos oficiales, y al leer esas palabras sentí una punzada familiar, porque yo también había sido descrita así en más de una oficina, como una viuda insistente que pedía ayuda donde no la había. Seguí leyendo hasta que encontré una nota marginal, casi ilegible, escrita a mano, que hablaba de una hija, de una separación forzada y de un traslado repentino, y en ese momento supe que ya no estaba leyendo la historia de desconocidos, sino fragmentos de una verdad que había sido cuidadosamente fragmentada para que nadie pudiera reconstruirla fácilmente. Salí de los archivos con la cabeza llena de nombres y preguntas, caminando despacio bajo un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo, porque aunque todavía no tenía respuestas claras, sentía que había cruzado una línea invisible, una frontera entre la vida que había llevado hasta entonces y algo completamente distinto, que empezaba a tomar forma. De camino a casa, pasé nuevamente por la calle de la casa cerrada, y esta vez no la vi como un lugar extraño, sino como una pieza central de un rompecabezas que alguien había intentado esconder durante años, y me pregunté cuántas personas habían pasado por allí sin saber lo que realmente significaban esas paredes silenciosas. Esa noche volví a soñar, pero el sueño fue más nítido que los anteriores, porque vi a una mujer joven discutiendo con un hombre mayor. Vi documentos firmados con prisa, lágrimas cayendo sobre una mesa de madera y una puerta cerrándose con violencia, y al despertar, comprendí que esos sueños no eran simples imaginaciones, sino ecos de una historia que se resistía a permanecer enterrada. Me senté en la cama durante un largo rato, pensando en mi madre, en sus silencios, en las cosas que nunca quiso explicar, y por primera vez consideré la posibilidad de que mi propia vida hubiera estado marcada desde mucho antes de lo que yo creía, condicionada por decisiones y traiciones que ocurrieron incluso antes de que yo pudiera entenderlas. No sabía todavía cómo encajaba yo en todo aquello, ni qué papel me correspondía, pero sentía con claridad que la casa y yo compartíamos una herida antigua, una injusticia que había sido ignorada durante demasiado tiempo, y esa certeza, lejos de debilitarme, empezó a darme una fuerza que no reconocía como propia. Antes de dormir, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo, porque comprendí que ya no bastaba con leer documentos y escuchar rumores. Necesitaba entrar en la casa, cruzar esa puerta cerrada durante décadas y enfrentarme directamente a lo que había sido escondido, aunque eso significara remover dolores que nadie quería recordar. Aquel día amaneció distinto, no porque el cielo tuviera otro color ni porque el barrio hubiera cambiado de repente, sino porque yo ya no era la misma mujer que se había acostado la noche anterior, ya que cuando una decisión se toma de verdad, el cuerpo lo sabe antes incluso de que la mente encuentre las palabras para explicarla. Desayuné sin apetito, dejé la taza de café casi intacta sobre la mesa y me quedé mirando la pared durante varios minutos, pensando en Antonio, en cómo solía decirme que hay verdades que no se buscan, sino que te encuentran cuando ya no puedes seguir viviendo igual. Y por primera vez, entendí el peso real de esas palabras, porque yo ya no podía fingir que nada estaba pasando. Salí de casa con una mezcla de temor y determinación, llevando solo un bolso pequeño y una chaqueta ligera, aunque sentía frío por dentro. Un frío que no tenía que ver con el clima, sino con la conciencia de que estaba a punto de cruzar una frontera invisible, de esas que no aparecen en los mapas, pero que separan la ignorancia de la verdad. La calle estrecha estaba casi desierta cuando llegué, como si el resto del barrio hubiera decidido apartarse y dejarme sola frente a la casa, y durante unos segundos dudé, porque verla tan de cerca, con sus muros desgastados y su silencio espeso, me hizo sentir pequeña, intrusa, como si no tuviera derecho a estar allí. Me acerqué despacio, tocando la pared con la punta de los dedos, sintiendo la rugosidad de la pintura vieja y el polvo acumulado durante años,
y en ese contacto simple, casi infantil, sentí una descarga extraña, una sensación de familiaridad que me recorrió el brazo y me obligó a apoyar la mano con más firmeza, como si necesitara asegurarme de que aquello era real. La puerta seguía cerrada, imponente, con la cerradura oxidada y el pomo frío, y durante un instante pensé que tal vez todo terminaría allí, que no podría entrar y que tendría que conformarme con preguntas sin respuesta, pero al empujar ligeramente, la puerta cedió con un crujido profundo, como un suspiro largo contenido durante décadas. El sonido resonó en mi pecho y me quedé inmóvil, escuchando, esperando que alguien apareciera, que una voz me gritara que me fuera, que estaba invadiendo un lugar prohibido, pero no ocurrió nada, porque la casa seguía tan sola como siempre, invitándome y advirtiéndome al mismo tiempo. Di el primer paso con cautela, entrando en un recibidor cubierto de polvo, donde el aire parecía más denso, cargado de olores antiguos, madera envejecida, humedad y algo más difícil de identificar, algo que me recordó a los armarios de mi infancia, a casas donde el tiempo se había detenido sin pedir permiso. La luz que entraba por una pequeña rendija iluminaba parcialmente el espacio, revelando muebles cubiertos con sábanas amarillentas, cuadros torcidos y un reloj de pared detenido, marcando una hora que ya no pertenecía a nadie. Y en ese instante comprendí que la casa no estaba abandonada, sino suspendida, como si alguien hubiera salido prometiendo volver y nunca lo hubiera hecho. Avancé despacio, temiendo que el suelo cediera bajo mis pies, y cada crujido me hacía contener la respiración, porque aunque no había señales de vida, sentía que no estaba completamente sola, no de una forma concreta, sino como si las paredes guardaran memoria y me observaran con una atención silenciosa. Entré en lo que parecía ser un salón amplio, donde una mesa de madera ocupaba el centro, aún puesta, con platos vacíos y cubiertos oxidados, y esa imagen me golpeó con fuerza, porque nadie pone una mesa para dejarla así durante años. Nadie se va de una casa de esa manera si no ocurre algo que lo obligue. Me acerqué a la mesa y pasé la mano por la superficie, levantando una pequeña nube de polvo, y al hacerlo imaginé voces, discusiones, risas antiguas, una vida que había sido interrumpida de forma brusca, y sentí una tristeza profunda, distinta a la mía, más antigua, como si se mezclara con mis propios recuerdos hasta volverse casi indistinguible. En una esquina del salón encontré un mueble con cajones, y aunque dudé antes de abrirlos, algo en mí sabía que había llegado demasiado lejos como para detenerme ahora, así que tiré suavemente del primero y encontré documentos, cartas atadas con una cinta descolorida y fotografías en blanco y negro. Tomé una de esas fotografías y el corazón me dio un vuelco, porque mostraba a una mujer joven, de mirada seria y postura firme, sosteniendo a una niña pequeña, y aunque nunca había visto esa imagen antes, reconocí algo en ese rostro, una forma de mirar que me resultaba inquietantemente cercana, como si estuviera observando una versión antigua de mí misma. Me senté en una silla cercana, sintiendo cómo las piernas me temblaban, y empecé a revisar las cartas, escritas con una caligrafía cuidada, hablando de injusticias, de promesas rotas, de decisiones tomadas por otros, y cuanto más leía, más claro se volvía que aquella mujer había sido silenciada, apartada, convertida en un problema que debía desaparecer. El silencio de la casa se volvió más pesado, casi opresivo, y por un momento pensé que no podría soportarlo, que aquel lugar contenía demasiado dolor para una sola persona, pero al mismo tiempo sentía que si me iba ahora, abandonaría no solo la verdad de esa mujer, sino también la mía. Guardé las cartas con cuidado y me levanté, recorriendo el resto de la planta baja, encontrando una cocina intacta, una escalera que conducía al piso superior y puertas cerradas que parecían resistirse a ser abiertas, como si cada una protegiera una parte distinta de la historia. Cuando puse el pie en el primer escalón, una sensación de vértigo me obligó a detenerme, porque comprendí que subir significaba adentrarme aún más en un pasado que nadie había querido enfrentar, y sin embargo, también sabía que no podría volver a mirar mi propia vida de la misma forma si no lo hacía. Respiré hondo, apoyé la mano en la barandilla y empecé a subir,
sin saber todavía que en el piso superior me esperaba una revelación que conectaría de manera irreversible mi historia con la de aquella casa, cerrada durante décadas, pero nunca realmente vacía. Subí los escalones con una lentitud que no tenía que ver con el miedo a caer, sino con la sensación de que cada peldaño me alejaba un poco más de la mujer que había sido hasta entonces, porque cuando una verdad te espera arriba, el cuerpo intenta retrasar el momento en que ya no podrás fingir que no la viste. La escalera crujía bajo mis pies, como si protestara por mi presencia, y el aire se volvía más frío a medida que ascendía, cargado de un olor antiguo que me recordó a casas cerradas durante años, a recuerdos que nadie ventila por temor a que se deshagan al contacto con la luz. Y mientras avanzaba, pensé en mi madre, en su manera de cambiar de tema cuando yo preguntaba por el pasado, en sus silencios largos, demasiado pesados para ser casuales. Llegué al rellano del piso superior y me detuve un momento, observando el pasillo estrecho que se abría ante mí, con varias puertas cerradas a ambos lados, cada una como una promesa y una amenaza al mismo tiempo, porque sabía que detrás de alguna de ellas había algo que llevaba décadas esperando ser descubierto. Abrí la primera puerta con cuidado y encontré una habitación pequeña, probablemente un antiguo despacho, con estanterías vacías, un escritorio cubierto de polvo y papeles sueltos en el suelo, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación antes de marcharse, y aunque revisé cada rincón, no encontré nada que explicara esa urgencia, solo la sensación persistente de una huida forzada. La segunda habitación parecía haber sido un dormitorio de invitados, con una cama estrecha, un armario medio abierto y una ventana sellada, y al asomarme comprendí que nadie había dormido allí en muchos años, porque el colchón estaba hundido por el tiempo, no por el peso de un cuerpo reciente, y esa imagen me produjo una tristeza inesperada, porque hablaba de ausencias prolongadas, de espacios destinados a personas que nunca regresaron. Seguí avanzando por el pasillo hasta llegar a la tercera puerta, la más cercana al final, y antes incluso de tocar el pomo, sentí una presión en el pecho, una reacción instintiva que no podía explicar con lógica, pero que me obligó a respirar hondo antes de entrar, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía se resistía a aceptar. Empujé la puerta y entré en lo que claramente había sido un dormitorio principal, más amplio que los demás, con una cama grande, un armario robusto y una cómoda junto a la pared, y aunque todo estaba cubierto de polvo, el espacio conservaba una cierta dignidad, como si alguien hubiera intentado mantenerlo intacto hasta el último momento. Me acerqué a la cómoda y abrí el primer cajón, encontrando objetos personales, un peine antiguo, pañuelos bordados, pequeñas cajas sin valor aparente, y en el segundo cajón descubrí un cuaderno de tapas duras, desgastado en los bordes, que al tocarlo me provocó un escalofrío difícil de describir, porque sentí de inmediato que ese objeto había sido muy importante para alguien. Me senté en la cama con el cuaderno entre las manos y lo abrí con cuidado, encontrando páginas llenas de una letra firme y decidida, muy distinta a la de las cartas que había leído abajo, y comprendí que estaba frente a un diario, un testimonio íntimo de una mujer que había decidido dejar constancia de su versión de los hechos, aunque supiera que nadie querría escucharla. Leí despacio, intentando no saltarme nada, y página tras página fui conociendo a esa mujer, su vida en la casa, su matrimonio, las presiones familiares, las decisiones tomadas por otros en su nombre, y finalmente, la lucha por proteger a su hija, una niña a la que describía con un amor feroz y desesperado, como si supiera que el tiempo que le quedaba junto a ella estaba contado. Cada palabra me golpeaba con una fuerza inesperada, porque muchas de las emociones que describía me resultaban dolorosamente familiares. El miedo a no ser creída, la humillación de ser tratada como un problema, la sensación de que el mundo se organiza sin contar con las mujeres que estorban, y a medida que avanzaba en la lectura, empecé a temblar, no por el frío, sino por una intuición que comenzaba a tomar forma. En una de las últimas páginas, la mujer hablaba de una separación forzada, de documentos firmados bajo presión y de una decisión irreversible tomada por hombres que decían actuar por el bien de todos, excepto por el de ella y su hija, y al leer la fecha, sentí que el corazón me latía con fuerza, porque coincidía exactamente con el año en que mi madre había llegado al barrio con una niña pequeña, sin pasado, sin explicaciones, sin familia conocida.
Cerré el cuaderno con manos temblorosas y me quedé sentada en silencio durante un largo rato, escuchando el sonido de mi propia respiración, intentando procesar lo que aquello significaba, porque si mis sospechas eran ciertas, mi vida no había comenzado donde yo siempre había creído, ni mi historia era tan sencilla como me habían contado. Me levanté y abrí el armario, encontrando ropa antigua cuidadosamente guardada, y en uno de los bolsillos de un abrigo encontré una pequeña medalla con un nombre grabado, el mismo nombre que aparecía en el diario, el mismo que mi madre jamás pronunciaba en voz alta. Y en ese instante comprendí que aquella casa no solo guardaba un secreto ajeno, sino la raíz de mi propia existencia. Sentí una mezcla de vértigo y claridad, porque aunque la verdad empezaba a revelarse, también sabía que aceptarla significaba enfrentarse a todo lo que había sido ocultado deliberadamente, a injusticias que no se habían cometido por error, sino por conveniencia, y esa idea me llenó de una rabia tranquila, profunda, distinta a cualquier enojo que hubiera sentido antes. Guardé el diario y la medalla en mi bolso, consciente de que ya no podía dejarlos allí, porque pertenecían tanto a esa casa como a mí, y al salir del dormitorio miré el pasillo con otros ojos, entendiendo que cada puerta cerrada había sido una forma de silencio impuesto, una negación prolongada de la verdad. Cuando bajé las escaleras, la casa ya no me pareció hostil ni extraña, sino herida, como un cuerpo que había sido abandonado sin explicación, y supe que mi presencia allí no era una intrusión, sino un regreso tardío, una vuelta que nadie había esperado, pero que era necesaria. Antes de irme, me detuve en el recibidor y apoyé la mano en la pared, prometiendo en voz baja que no volvería a cerrar los ojos ante lo que había descubierto, aunque eso significara enfrentar consecuencias que todavía no podía imaginar. Salí de la casa con el bolso apretado contra el pecho, no porque temiera que alguien me lo quitara, sino porque sentía que llevaba dentro algo frágil y explosivo al mismo tiempo, una verdad que había sobrevivido décadas de silencio y que ahora respiraba conmigo, marcando cada paso que daba de regreso a una vida que ya no podía seguir siendo la misma. El camino hasta mi piso me pareció más largo que de costumbre, porque cada esquina despertaba recuerdos nuevos, reinterpretados a la luz de lo que acababa de descubrir, y mientras caminaba pensaba en mi madre, en su manera de observar el mundo desde la distancia, como si siempre estuviera preparada para huir, en su costumbre de no apegarse demasiado a los lugares ni a las personas, y por primera vez comprendí que aquello no era frialdad, sino supervivencia. Al llegar a casa dejé el bolso sobre la mesa y me senté frente a él durante varios minutos sin atreverme a abrirlo, porque una parte de mí aún esperaba que todo fuera un error, una coincidencia exagerada por el dolor y la soledad, pero otra parte, la que había despertado dentro de la casa, sabía que ya no había vuelta atrás. Saqué el diario con cuidado y volví a leer algunos fragmentos, fijándome en detalles que antes se me habían escapado, nombres de calles, referencias a personas influyentes del barrio, frases que hablaban de amenazas veladas y de promesas incumplidas. Y cuanto más leía, más evidente se volvía que mi madre no había llegado a mi vida por azar, sino como consecuencia directa de una injusticia planificada. Decidí que necesitaba confirmar lo que intuía, no solo para mí, sino para honrar a esa mujer cuya voz había sido enterrada entre esas paredes, y pensé en la única persona que aún podía arrojar algo de luz sobre el pasado de mi madre, una tía lejana que vivía en otra ciudad y con la que apenas tenía contacto, pero que siempre había evitado hablar de ciertos temas con una incomodidad demasiado evidente. Pasé el resto de la mañana dudando, buscando excusas para no llamar, diciéndome que quizás no era el momento, que remover el pasado no devolvería nada de lo perdido. Pero cuando uno ha vivido demasiado tiempo con preguntas sin respuesta, la verdad se convierte en una necesidad básica, como el aire. Así que finalmente marqué el número con manos temblorosas. La conversación fue tensa desde el primer momento, porque al mencionar el nombre de mi madre, la voz al otro lado de la línea cambió. Se volvió más cautelosa, más distante, y cuando pregunté directamente por la casa y por la mujer que había vivido allí, el silencio que siguió fue tan largo que supe que había acertado en el punto exacto que nadie quería tocar. Mi tía no negó nada, pero tampoco confirmó de inmediato, porque empezó a hablar de cosas irrelevantes, de su salud, del clima,
de recuerdos vagos que no conducían a ningún lado, hasta que la interrumpí con una firmeza que no sabía que poseía, diciéndole que ya había visto el diario, que ya había entrado en la casa y que ya no podía seguir fingiendo que no sabía. Entonces suspiró, un suspiro cargado de cansancio y resignación, y me dijo que había cosas que se ocultaron para proteger a los poderosos, no a los inocentes, que mi madre había sido obligada a irse con su hija para evitar un escándalo que habría afectado a apellidos importantes, y que durante años se había mantenido un acuerdo silencioso para que nadie reclamara lo que le correspondía. Colgué el teléfono con el corazón acelerado y la mente en ebullición, porque aunque aquella conversación confirmaba mis sospechas, también abría una puerta peligrosa, ya que si tantas personas habían participado en ese silencio, significaba que aún podían existir intereses dispuestos a mantenerlo. No pasó mucho tiempo antes de que comprendiera que no estaba sola en esta búsqueda, porque esa misma tarde alguien llamó a mi puerta. Un golpe seco, decidido, que me hizo estremecer, y al abrir me encontré con un hombre bien vestido, de mirada calculadora y sonrisa amable, que se presentó como representante de asuntos inmobiliarios del barrio. Me dijo que había oído rumores de que alguien había entrado en la casa cerrada y que eso podía traer problemas legales, porque el inmueble tenía una situación delicada. Y mientras hablaba, su tono era correcto, casi cordial, pero había algo en su postura, en la forma en que medía cada palabra, que me hizo sentir observada, evaluada, como si yo fuera un obstáculo que debía ser gestionado. Le respondí con calma que no sabía de qué me hablaba y que no tenía nada que ver con propiedades abandonadas, y aunque sonrió, sus ojos no reflejaron esa sonrisa, porque antes de irse me advirtió que remover el pasado nunca trae nada bueno, especialmente para quienes no tienen protección. Cerré la puerta con cuidado y me apoyé en ella, sintiendo cómo el miedo intentaba abrirse paso, pero también cómo una determinación nueva se imponía poco a poco, porque si alguien se había molestado en venir a advertirme, significaba que lo que había encontrado tenía un valor real, un peso que podía incomodar a quienes siempre habían decidido por otros. Esa noche casi no dormí, repasando una y otra vez cada detalle, cada palabra del diario, cada gesto del hombre que había venido a verme, y comprendí que ya no se trataba solo de entender mi pasado, sino de decidir qué iba a hacer con esa verdad, si volver a esconderla por miedo o sacarla a la luz, aunque eso implicara enfrentar fuerzas mucho mayores que yo. Al amanecer me levanté con una claridad inesperada, porque supe que no podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado, que mi vida entera había sido construida sobre una mentira conveniente para otros, y que la casa no me había abierto sus puertas para que yo volviera a cerrarlas por temor. Los días siguientes viví con la sensación constante de que alguien había encendido una luz sobre mí, una luz que antes no existía, porque aunque nadie me seguía abiertamente, y nadie volvió a llamar a mi puerta de inmediato, el aire se sentía distinto, más tenso, como si cada paso que daba estuviera siendo observado desde algún lugar que no podía identificar. Decidí no quedarme paralizada, porque ya había pasado demasiados años aceptando silencios impuestos, así que empecé a reunir todo lo que pudiera servir como prueba, no con la idea ingenua de enfrentarme de inmediato a nadie poderoso, sino con la necesidad básica de entender el alcance real de lo que había sido ocultado y hasta dónde llegaban las raíces de esa injusticia. Volví a la casa con más cautela que la primera vez, eligiendo horas en las que el barrio estaba más activo, no porque me tranquilizara la presencia de otras personas, sino porque sabía que los secretos prefieren la discreción y la oscuridad, no los movimientos visibles, y mientras caminaba por la calle estrecha, noté que algunas ventanas se abrían apenas, lo suficiente para observar sin ser vistas. Dentro de la casa seguía reinando el mismo silencio denso, pero ya no me intimidaba de la misma manera, porque ahora sabía que ese silencio había sido construido a propósito, mantenido por conveniencia, y eso lo hacía menos misterioso y más indignante. Así que empecé a revisar con mayor atención cada habitación, cada mueble, buscando documentos, recibos, cualquier cosa que pudiera conectar nombres, fechas y decisiones. En un armario del despacho encontré una caja metálica pequeña, escondida detrás de libros viejos, y dentro había escrituras incompletas, cartas oficiales con sellos y firmas, y copias de documentos que parecían haber sido retirados de los registros públicos,
como si alguien hubiera querido borrar rastros sin destruirlos del todo, confiando en que nadie volvería a buscar allí. Mientras revisaba esos papeles, escuché un ruido en la planta baja, un sonido leve, pero claramente distinto al crujido habitual de la casa, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, porque el corazón se me aceleró, y contuve la respiración, preguntándome si alguien más había entrado sin que yo lo notara. Me quedé inmóvil durante largos segundos, escuchando, tratando de distinguir si aquello había sido producto de mi imaginación o si realmente no estaba sola, y cuando el silencio volvió a imponerse, decidí bajar con cautela, consciente de que ese momento podía marcar un antes y un después. No encontré a nadie, pero la puerta principal estaba ligeramente entreabierta, algo que no había dejado así, y esa pequeña señal fue suficiente para confirmar que mi presencia ya no pasaba desapercibida, que alguien sabía que había vuelto a entrar y quería que yo lo supiera sin mostrarse directamente. Salí de la casa con una mezcla de miedo y furia contenida, porque comprendí que ya no estaba solo investigando el pasado, sino interfiriendo en un presente que todavía protegía a quienes habían construido esa mentira, y ese descubrimiento, lejos de hacerme retroceder, reforzó mi convicción de seguir adelante. Esa misma tarde decidí visitar a un antiguo conocido de Antonio, un hombre que había trabajado durante años como administrativo en el ayuntamiento y que ahora vivía retirado, alguien que conocía los pasillos del poder local desde dentro y que siempre había mostrado una cierta incomodidad al hablar de viejos expedientes desaparecidos. Al principio fue evasivo como todos, repitiendo frases sobre tiempos difíciles y decisiones que ya no podían cambiarse. Pero cuando le mostré algunos de los documentos que había encontrado, su expresión se tensó, y supe que había tocado un punto sensible, porque reconoció de inmediato firmas y sellos que oficialmente no deberían existir. Me dijo, con voz baja y mirando alrededor como si las paredes pudieran escuchar, que aquella casa había sido el centro de un conflicto que nunca llegó a juicio porque se decidió resolverlo de otra manera, favoreciendo a una parte y condenando al silencio a la otra, y que mi madre había sido considerada un daño colateral necesario. Escuchar esas palabras me produjo una mezcla de náuseas y claridad, porque confirmaban que nada había sido accidental, que mi vida y la de mi madre habían sido reorganizadas para proteger reputaciones y fortunas ajenas, y que durante décadas nadie había considerado necesario corregir esa injusticia. Antes de despedirme, ese hombre me advirtió que tuviera cuidado, que no todos los implicados habían desaparecido, y que algunos aún tenían influencia suficiente para complicarle la vida a cualquiera que intentara reabrir esa historia. Y aunque agradecí su sinceridad, también comprendí que el miedo seguía siendo una herramienta poderosa para mantener las cosas como estaban. Esa noche, al volver a casa, encontré una nota deslizada bajo mi puerta, sin firma, sin explicaciones largas, solo una frase breve que decía que era mejor dejar las casas cerradas como estaban, porque abrirlas trae consecuencias, y al leerla sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no tanto por la amenaza implícita, sino por la confirmación de que mis pasos ya estaban siendo seguidos con atención. Me senté en la oscuridad durante un largo rato, sosteniendo esa nota entre los dedos, pensando en lo fácil que habría sido rendirme, fingir que no había visto nada, volver a ser una viuda invisible a la que nadie presta atención, pero también pensé en la mujer del diario, en mi madre, en todas las decisiones tomadas sin su consentimiento, y comprendí que retroceder ahora sería traicionarlas de nuevo. Por primera vez, desde que empezó todo, sentí miedo de verdad, pero no un miedo paralizante, sino uno lúcido, que te obliga a medir cada paso con cuidado, a entender que la verdad no solo libera, sino que también incomoda y provoca reacciones, y acepté que si quería seguir adelante, tendría que hacerlo con inteligencia, paciencia y la certeza de que ya no estaba sola, aunque así lo pareciera. Al día siguiente comprendí que no podía enfrentar sola lo que había comenzado a desenterrar, porque la verdad, aunque poderosa, también es frágil cuando se enfrenta a quienes prefieren mantenerla oculta, y en mi caso, cada paso que daba hacia la claridad atraía sombras que no había anticipado. Recibí una llamada inesperada, de un número desconocido, y al descolgar escuché una voz masculina, firme pero no amenazante, que me decía que sabía lo que estaba investigando, que conocía la historia de la casa
y que podía ayudarme, aunque con condiciones claras: prudencia, discreción y paciencia. Esa voz me sorprendió, porque hasta entonces había sentido que cada puerta que abría me alejaba de aliados, no que me acercara a ellos. Acepté reunirme con él en un café apartado del centro, un lugar discreto donde las miradas externas no importaban. Al llegar, lo reconocí de inmediato: un hombre de mediana edad, cabello oscuro con algunos mechones canosos, ojos atentos que parecía medir cada palabra antes de pronunciarla. Se presentó como Fernando, antiguo periodista del barrio, ahora retirado, que durante años había investigado en silencio historias similares, casos de injusticia que nunca vieron la luz, y cuya reputación le había obligado a guardar secretos que podía ahora compartir conmigo. Me contó que la casa había sido más que un lugar cerrado. Era un símbolo de poder y miedo. Cada familia influyente del barrio tenía interés en que la historia permaneciera sepultada. Documentos, diarios y testimonios habían sido dispersos, manipulados o directamente desaparecidos. Según Fernando, solo alguien con suficiente determinación podía reunir todas las piezas y desafiar el silencio. Y me miró fijamente, insinuando que yo era esa persona. Lo primero que hizo fue mostrarme un mapa antiguo del barrio, con marcas que indicaban propiedades, caminos secundarios y lugares de interés ocultos a la mayoría de los vecinos. Cada marca parecía contar una historia: conflictos legales, desapariciones silenciosas, acuerdos no escritos y amenazas veladas. Me explicó cómo relacionar los nombres del diario y los documentos que había encontrado con las propiedades y las personas que aún tenían influencia. Mientras hablábamos, sentí una mezcla de alivio y miedo, porque por primera vez alguien confirmaba lo que yo sospechaba. No era casualidad que la casa hubiera llamado mi atención, no era mera coincidencia que mi madre y yo hubiéramos sido desplazadas de nuestra historia. Al mismo tiempo, sabía que al involucrarme con Fernando, estaba entrando en un juego que podría tener consecuencias serias, porque las fuerzas que protegían esos secretos seguían activas. Decidimos que nuestro primer paso sería localizar testigos que aún vivieran en el barrio y que pudieran corroborar detalles sobre la casa y la familia que la habitaba. Fernando me explicó que muchos de ellos habían guardado silencio por miedo, pero algunos recordaban los hechos y podían ofrecer información clave si se abordaban con cautela y respeto. La tarde terminó con un acuerdo silencioso. Yo reuniría todo lo que tuviera: documentos, fotos, cartas y recuerdos, mientras él buscaba conexiones y testigos dispuestos a hablar. La sensación de trabajo conjunto me llenó de energía, pero también de tensión, porque cada movimiento debía ser medido para no alertar a quienes podían intentar detenernos. Esa noche no pude dormir tranquila. Mientras repasaba en mi mente los pasos que habíamos trazado, comprendí que la historia había dejado de pertenecer solo al pasado. Ahora estaba viva, y nosotros éramos sus guardianes temporales, responsables de decidir si se quedaba en el silencio o si finalmente veía la luz. Antes de cerrar los ojos, me prometí a mí misma que no retrocedería, aunque el riesgo fuera evidente, y que cada descubrimiento sería un paso hacia la justicia, aunque esa justicia viniera tarde, como casi todo lo importante en la vida. Al día siguiente, Fernando y yo nos dirigimos a un vecindario que parecía haberse detenido en el tiempo: calles estrechas con fachadas desgastadas, ventanas que miraban al vacío y puertas que se cerraban con un crujido antiguo. Cada paso que daba me recordaba la fragilidad del pasado y lo fácil que es que las historias se pierdan si nadie las escucha. Llegamos a la casa de un hombre mayor llamado don Ricardo, uno de los pocos vecinos que todavía recordaba con claridad los acontecimientos que llevaron al cierre de la casa y la desaparición de su familia. Fernando me explicó que don Ricardo había vivido toda su vida en el barrio y que, aunque parecía alguien común y corriente, había sido testigo de secretos que la mayoría había preferido olvidar. Al entrar a su modesta vivienda, sentí de inmediato un aire de nostalgia mezclado con advertencia. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, retratos familiares y recortes de periódicos amarillentos que hablaban de acontecimientos que nadie había querido registrar oficialmente. Don Ricardo nos ofreció asientos y nos observó con una mirada que parecía medir nuestra sinceridad. Empecé a relatarle brevemente lo que había encontrado en la casa cerrada
y el diario de la mujer cuya historia había sido silenciada. Sus ojos se abrieron con un brillo particular al escuchar mi relato, y tras un silencio que pareció eterno, comenzó a hablar. Su voz era firme, cargada de la autoridad que solo los años y la experiencia otorgan, y cada palabra que pronunciaba hacía que la tensión en la habitación se volviera casi palpable. Don Ricardo nos contó que la familia de la casa había sido una de las más influyentes del barrio, respetada en apariencia pero profundamente temida por aquellos que sabían demasiado. Relató cómo decisiones tomadas por abogados y autoridades locales habían obligado a la madre de la familia a abandonar la casa y a enviar a su hija lejos, todo bajo la apariencia de protegerla, mientras que en realidad buscaban proteger intereses económicos y reputaciones. Cada detalle que escuchaba encajaba con lo que había descubierto en los documentos y el diario. Fernando y yo tomábamos notas con precisión, conscientes de que estas piezas eran vitales para reconstruir una verdad que había sido enterrada por décadas. La descripción de los conflictos legales, las amenazas indirectas y la manipulación de registros coincidía exactamente con los papeles que había encontrado en la casa. Don Ricardo agregó algo que nos dejó helados. Mencionó a un hombre en particular, aún vivo, que había supervisado personalmente la estrategia para silenciar a la familia y asegurarse de que la casa permaneciera cerrada. Su nombre era conocido en círculos de poder locales, y aunque aparentemente retirado, todavía ejercía influencia detrás de bastidores, controlando información y asegurándose de que nadie cuestionara el pasado. Mientras escuchaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No solo confirmaba lo que temía, sino que también explicaba por qué la entrada a la casa había sido tan silenciosa durante tanto tiempo, y por qué cada intento de obtener información había sido bloqueado o desviado. Comprendí que mi investigación estaba tocando un nervio sensible que muchos preferían dejar intacto, y que cualquiera que intentara reabrir la historia podía ser observado y disuadido. Don Ricardo nos dio un consejo invaluable: buscar testigos adicionales con discreción, documentar todo con cuidado y mantener un perfil bajo, porque los que protegían los secretos no dudaban en actuar cuando sentían que alguien amenazaba su narrativa. Cada palabra suya reforzó la sensación de que estábamos entrando en un terreno peligroso, donde la verdad tenía un precio, y que nuestra determinación sería puesta a prueba más de una vez. Al despedirnos, don Ricardo nos entregó un pequeño sobre con recortes y anotaciones que él mismo había recopilado a lo largo de los años, asegurándose de que no quedara ningún detalle sin registrar. Mientras caminábamos de regreso, Fernando me explicó que esto era un punto de inflexión. Teníamos un testigo confiable, pruebas tangibles y un plan emergente, pero también sabíamos que quienes protegían la historia de la casa no se quedarían de brazos cruzados. Al llegar a casa esa noche, revisé nuevamente el diario y los documentos, cruzando fechas, nombres y eventos, y por primera vez sentí que la historia empezaba a tomar forma de manera coherente, que las piezas dispersas durante décadas finalmente empezaban a encajar, revelando no solo injusticia, sino también la valentía silenciosa de aquellos que habían resistido en el pasado. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, pesado, como si el mismo clima supiera que lo que estaba a punto de ocurrir no sería un día común. Me levanté temprano, llevando conmigo el diario de la mujer y los documentos que don Ricardo nos había entregado, consciente de que cada papel era una pieza clave para descifrar un misterio que había permanecido sellado durante décadas. Decidí regresar a la casa cerrada, esa que ya no parecía solo un edificio abandonado, sino un archivo vivo de secretos y verdades ocultas. Cada paso hacia la puerta crujiente era un recordatorio de lo que estaba en juego: mi pasado, la historia de mi madre y la injusticia que la había obligado a desaparecer de aquel lugar. Al entrar, sentí de inmediato la familiaridad del polvo, el olor a madera antigua y la sensación persistente de que las paredes me observaban. Subí al piso superior con cautela, llevando conmigo la cámara y los documentos, decidido a capturar todo, porque ahora cada evidencia contaba y nada podía dejarse a la memoria frágil de los recuerdos. Al llegar al dormitorio principal, el que había descubierto en la quinta parte, algo llamó mi atención de inmediato. Debajo de la cama, medio escondido entre sábanas amarillentas, había un pequeño paquete envuelto con papel desgastado y atado con una cuerda fina. Mi corazón se aceleró,
No esperaba encontrar algo nuevo en un lugar que ya había revisado minuciosamente varias veces. Con manos temblorosas, levanté el paquete y lo abrí lentamente. Dentro encontré varios documentos antiguos, fotografías y una carta amarillenta, escrita con una caligrafía firme. Cada fotografía mostraba a la mujer del diario, a su hija y a otras personas que reconocí por los relatos de don Ricardo. Pero lo más impactante fue la carta. Estaba dirigida a mi madre y parecía haber sido escrita poco antes de que ella fuera obligada a abandonar la casa. Leí la carta con cuidado. Hablaba de secretos familiares, de decisiones tomadas bajo presión y de amenazas veladas, y mencionaba nombres que coincidían con los que don Ricardo había citado como influyentes en la época. El contenido era explícito. Mi madre había sido protegida de manera forzada, y la hija mencionada, que era yo, había sido escondida para asegurar que la verdad nunca se revelara. Cada palabra me atravesaba como una corriente eléctrica, porque confirmaba lo que ya había intuido. Mi historia no era accidental, sino diseñada por otros para silenciar a la familia y controlar el pasado. Fernando llegó poco después, y al mostrarle la carta, sus ojos se abrieron con incredulidad y respeto. Sabía que este hallazgo no solo reforzaba nuestra investigación, sino que nos colocaba en un punto crítico. Teníamos pruebas contundentes de manipulación, amenazas y secretos que podían cambiar la percepción del barrio sobre esa familia y la casa cerrada durante décadas. Decidimos que era momento de avanzar con cautela, pero con firmeza. La evidencia estaba en nuestras manos, y aunque sabíamos que revelar demasiado podría generar resistencia, también entendimos que la verdad debía salir a la luz para honrar a quienes habían sido silenciados injustamente. Antes de salir de la casa, Fernando y yo revisamos una vez más cada rincón, asegurándonos de no dejar detalles importantes atrás. La sensación de poder que me invadía era extraña. Por primera vez, sentía que la injusticia tenía un adversario real y que yo podía ser parte activa en su resolución. Al bajar, respiré profundo, observando la calle estrecha con nuevos ojos. Esa casa ya no era solo un símbolo de abandono, era una llave hacia la verdad y al mismo tiempo un recordatorio del riesgo que corríamos al enfrentarnos a quienes habían decidido mantenerla cerrada durante tanto tiempo. Antes de cerrar esta 10ª parte, quiero aprovechar para pedirte algo importante. Si la historia te está atrapando, no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación es aún más intenso y revelador, y no querrás perderte ni un solo detalle de cómo se desarrolla esta investigación y los secretos que la casa aún guarda. Esa noche, mientras revisaba nuevamente la carta y los documentos hallados, sentí una inquietud que no había experimentado antes. No era solo el miedo al pasado, sino la certeza de que nuestra investigación había comenzado a atraer la atención de quienes habían mantenido la casa cerrada durante décadas. Cada crujido de la madera, cada sombra que cruzaba por la ventana, parecía recordarme que no estábamos solos. Al día siguiente, Fernando y yo nos reunimos para planear los próximos pasos. Decidimos organizar la información y clasificar las pruebas: cartas, fotografías, documentos legales y testimonios que teníamos gracias a don Ricardo. Cada pieza debía estar segura y documentada, porque cualquier descuido podía comprometer la investigación. Además, comprendimos que era momento de buscar aliados discretos, personas en las que pudiéramos confiar para validar los hechos y reforzar la credibilidad de nuestra historia. Decidimos empezar con antiguos vecinos y empleados del barrio que pudieran recordar los movimientos de la familia, la vida en la casa y las circunstancias de su abandono. Nuestro primer contacto fue María, una mujer mayor que trabajaba como asistente administrativa en el vecindario y que había sido amiga de la madre de la familia. Al principio, María fue reacia a hablar. Sus ojos reflejaban miedo y cautela, pero tras mostrarle algunas de las fotografías y cartas, comenzó a relatar fragmentos de lo que había visto años atrás. María nos contó sobre reuniones secretas, decisiones que afectaban a toda la familia y amenazas veladas hacia la madre y la hija. Relató cómo algunas autoridades locales habían colaborado con intereses económicos poderosos para asegurarse de que la casa permaneciera cerrada y que nadie pudiera intervenir. Cada palabra reforzaba la magnitud del encubrimiento y nos dejaba claro que la historia que estábamos reconstruyendo
era mucho más profunda de lo que imaginábamos. Mientras María hablaba, noté que su voz temblaba al recordar detalles, y comprendí que aquellos secretos habían pesado sobre muchas personas durante décadas. No solo se trataba de la familia de la casa cerrada, también eran vidas enteras afectadas por decisiones tomadas en oficinas frías, lejos de la realidad y el sufrimiento de quienes vivían en el barrio. Fernando tomó notas con precisión, documentando cada testimonio y comparándolo con los documentos que habíamos encontrado. Su experiencia como periodista se notaba en la manera en que sabía qué preguntas hacer y cómo mantener la conversación sin presionar demasiado, asegurándose de que la información surgiera de manera natural y sincera. Al salir de la casa de María, Fernando y yo nos detuvimos en un pequeño parque cercano para revisar lo que habíamos logrado. Sabíamos que este primer testimonio era un avance significativo, pero también comprendimos que nuestra exposición había aumentado. Cualquier error podría alertar a quienes querían mantener el silencio y podrían intentar intimidarnos o destruir las pruebas. Esa misma tarde, mientras clasificábamos las notas y fotografías en casa, recibimos un mensaje anónimo, una advertencia breve que decía que dejáramos de investigar, que ciertas verdades eran peligrosas y que nuestro interés podría tener consecuencias. La amenaza nos hizo estremecer, pero también reforzó la idea de que estábamos en el camino correcto. Quienes temen a la verdad nunca advierten a los inocentes, sino a quienes se acercan demasiado a ella. Decidimos que, pese a la advertencia, debíamos continuar, pero con aún más cautela. Establecimos un sistema para almacenar las pruebas, con copias digitales y físicas separadas, asegurándonos de que ni una sola pieza pudiera perderse o ser destruida. Además, planeamos nuestras visitas de manera que nadie pudiera seguir nuestros movimientos, aprendiendo a movernos con discreción en cada paso. Esa noche, mientras repasaba los documentos y las notas del testimonio de María, sentí una mezcla de temor y determinación. La historia de la casa ya no era solo un misterio, era una responsabilidad que había caído sobre nosotros. Cada prueba que reuniéramos, cada testimonio que documentáramos, podía cambiar la percepción de la comunidad y finalmente darle voz a quienes habían sido silenciados injustamente durante tanto tiempo. Esa mañana, sentí que algo había cambiado en el aire. No era solo la preocupación por la investigación o el temor que la advertencia anónima había provocado, sino una sensación más profunda. Algo estaba a punto de revelarse, y no sería fácil. Fernando y yo decidimos regresar a la casa cerrada, conscientes de que aún había rincones sin explorar y secretos que podían cambiarlo todo. Al llegar, la calle parecía más silenciosa de lo habitual, como si los vecinos percibieran la tensión que flotaba en el barrio. La puerta de la casa crujió ligeramente al abrirla, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada paso dentro del edificio me recordaba que la historia que estábamos desenterrando no solo era importante, sino peligrosa. Subimos al piso superior con cautela. Había decidido revisar nuevamente el dormitorio principal, el mismo que nos había revelado la carta y los documentos ocultos. Mientras avanzábamos, noté algo extraño. Una de las ventanas estaba entreabierta, aunque recordaba claramente que la habíamos cerrado la última vez. El viento que entraba hacía bailar las cortinas con movimientos lentos y ominosos. Fernando se acercó primero y revisó la habitación con cuidado, señalando que alguien podría haber estado allí antes de nuestra llegada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No solo estábamos en territorio desconocido, sino que alguien más sabía que habíamos encontrado pruebas importantes. La sensación de intrusión no era solo física, sino un recordatorio de que quienes habían protegido la casa no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Decidí inspeccionar la zona alrededor de la cama y el armario, buscando cualquier pista de documentos adicionales o indicios de actividad reciente. Al levantar un pequeño cojín, descubrí una nota enrollada, escrita con una caligrafía que me resultaba familiar por los documentos anteriores. La nota decía simplemente: sigan buscando si se atreven, pero sepan que no todos quieren que esto vea la luz. El mensaje nos heló, pero también reforzó nuestra determinación. Fernando y yo comprendimos que estábamos en un punto crítico. Ya no se trataba solo de descubrir el pasado, sino de proteger nuestra investigación y asegurarnos de que cada evidencia estuviera segura antes de que alguien intentara interferir. Decidimos continuar revisando la habitación,
y al abrir un cajón en la cómoda, encontramos un sobre sellado con cera antigua. Al romper el sello, descubrimos más cartas y fotografías que no habíamos visto antes. Correspondencia que detallaba amenazas directas hacia la madre de la familia, acuerdos secretos con abogados y autoridades locales, y pruebas de que la hija había sido escondida intencionalmente para proteger intereses de terceros. Mientras revisábamos las cartas, escuchamos un golpe en la puerta principal. Nos miramos con alarma. No esperábamos a nadie, y sabíamos que ese sonido no podía ser casual. Fernando se acercó lentamente y asomó la cabeza, confirmando mi temor. Alguien estaba intentando entrar a la casa. No hubo tiempo de pensar demasiado. Decidimos esconder los documentos más importantes en el armario secreto que habíamos encontrado la primera vez, asegurándonos de que no fueran visibles ni accesibles de inmediato. Cada movimiento debía ser rápido, pero silencioso, porque ahora la amenaza no era abstracta. Alguien estaba físicamente cerca, observando cada acción. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y comprendimos que el intruso no tenía intención de esperar. Fernando y yo nos escondimos detrás de la cama mientras escuchábamos cómo la puerta principal cedía ante la fuerza, y una sombra se movía en el recibidor. Podía sentir la tensión en el aire, un silencio cargado de peligro, y supe que este enfrentamiento sería un punto de inflexión. Nuestra investigación ya no solo implicaba descubrir la verdad, sino sobrevivir para poder revelarla. Finalmente, una voz masculina, fría y autoritaria, resonó desde el recibidor. «Sé que están aquí. Entreguen todo lo que han encontrado y nadie saldrá lastimado. Si deciden resistir, las consecuencias serán su responsabilidad». Cada palabra era una advertencia directa, y el miedo se mezcló con la determinación. Fernando me miró, y sin decir una palabra, comprendimos que había llegado el momento de decidir cómo enfrentaríamos la amenaza sin perder la evidencia ni nuestras vidas. El silencio que siguió a la advertencia resonaba en mis oídos como un tambor insistente. Fernando y yo nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración, mientras la sombra se movía lentamente por el recibidor. Cada crujido de la madera bajo sus pies hacía que mi corazón latiera con fuerza, recordándome que estábamos en peligro real, no solo ante la posibilidad de perder evidencia, sino de enfrentar a alguien dispuesto a hacer daño. Decidimos actuar con rapidez y cautela. Fernando me susurró que lo más importante era asegurar los documentos y cualquier prueba que pudiéramos necesitar, porque una confrontación directa sin ellos sería un riesgo innecesario. Mientras él se encargaba de esconder los papeles más sensibles en un compartimento secreto dentro del armario, yo revisaba las habitaciones adyacentes, buscando posibles rutas de escape o lugares donde pudiéramos refugiarnos. La sombra volvió a acercarse, esta vez con pasos más firmes, y una voz autoritaria retumbó por la casa. «No tienen opción. Saben demasiado. Entreguen todo ahora o enfrentaremos consecuencias». Podía sentir la tensión en el aire, como si cada segundo se estirara y comprimiera al mismo tiempo, y supe que cualquier error podría ser definitivo. Sin embargo, Fernando y yo teníamos un plan. Mientras él mantenía la atención del intruso con su voz, yo aproveché un momento de distracción para deslizarme hacia una puerta lateral que habíamos identificado en un rincón del salón, que conducía a un pequeño pasadizo que desembocaba en la parte trasera de la casa. Cada paso que daba era calculado, tratando de no hacer el más mínimo ruido, mientras mi respiración se aceleraba y mi adrenalina subía. Logré alcanzar el pasadizo y sentí un alivio momentáneo al notar que nos proporcionaba cierta ventaja estratégica. El intruso no sabía que conocíamos esta ruta. Fernando apareció poco después, con una expresión que mezclaba determinación y tensión contenida. Sabíamos que no podíamos simplemente huir. Teníamos que proteger la evidencia, y además queríamos descubrir quién estaba detrás de esta amenaza. Decidimos usar un enfoque estratégico. Mientras nos movíamos por el pasadizo, Fernando activó discretamente su teléfono para grabar cualquier sonido o conversación que pudiera surgir del intruso. La intención era documentar no solo la identidad, sino también los métodos y las amenazas, porque esta evidencia podría ser crucial más adelante, cuando decidiéramos revelar toda la historia al público. Finalmente, logramos situarnos en un ángulo desde el cual podíamos observar al intruso sin ser vistos. Fue entonces cuando descubrimos algo inesperado.
El hombre que nos había seguido no era un desconocido cualquiera, sino alguien que había estado vinculado directamente con los documentos originales. Un exfuncionario que había trabajado en las oficinas legales que manipularon los registros y que ahora estaba asegurándose de que nadie perturbara lo que había sido sellado hace décadas. El hallazgo nos sorprendió. No solo confirmaba la magnitud del encubrimiento, sino que también explicaba por qué cada intento previo de investigar la historia había sido bloqueado. Había conexiones directas entre quienes habían tomado decisiones hace años y los que aún mantenían influencia. La complejidad del entramado era mayor de lo que habíamos imaginado, y comprendimos que enfrentarnos a él requeriría inteligencia, estrategia y mucha cautela. Decidimos que lo mejor era retroceder por el pasadizo y salir por la parte trasera de la casa, llevando con nosotros la evidencia más sensible. Cada paso hacia la salida estaba marcado por el miedo y la tensión, pero también por una determinación firme. No podíamos permitir que el pasado volviera a imponerse sobre la verdad. Al llegar a la calle trasera, respiramos profundo, conscientes de que habíamos sobrevivido a la primera confrontación directa, pero también sabiendo que esto era solo el comienzo. La identidad del intruso nos dio claridad sobre quiénes serían nuestros oponentes más peligrosos, y la necesidad de actuar con precisión y estrategia se volvió aún más evidente. Después del enfrentamiento con el intruso, Fernando y yo sabíamos que no podíamos regresar a la casa sin un plan sólido. La tensión estaba en su punto más alto. Cada movimiento debía ser calculado, cada encuentro cuidadosamente previsto, porque ahora sabíamos que estábamos lidiando con alguien que tenía acceso a información privilegiada y contactos dispuestos a proteger secretos a cualquier precio. Nos reunimos en un lugar seguro, un pequeño apartamento que Fernando había mantenido reservado para investigaciones delicadas. Allí extendimos todos los documentos, cartas, fotografías y notas que habíamos recopilado hasta el momento. La magnitud de la historia se volvió evidente. No solo estábamos reconstruyendo el pasado de una familia, sino desmantelando décadas de encubrimientos cuidadosamente planeados. Fernando propuso un método estratégico. Lo primero sería digitalizar todos los documentos y fotografías, creando múltiples copias cifradas que podrían compartirse solo con aliados confiables. Esto nos permitiría proteger la información incluso si alguien lograba apoderarse de los originales. Además, planeamos dividir las pruebas en secciones. Algunas servirían para reconstruir la cronología de eventos, otras para identificar responsables y un tercer grupo para establecer conexiones entre documentos, testimonios y fotografías. Decidimos que el siguiente paso sería contactar a más testigos, pero de manera discreta. Sabíamos que cualquier movimiento brusco podría alertar a quienes habían protegido la casa durante décadas. Fernando me enseñó técnicas de verificación de identidad y seguridad, desde cómo redactar correos electrónicos sin revelar información personal hasta cómo organizar reuniones en lugares públicos sin levantar sospechas. Cada detalle era crucial, porque estábamos tratando con personas que no dudaban en utilizar amenazas y manipulación para proteger su versión de la historia. Mientras planificábamos, me sentí por primera vez consciente del alcance real de nuestra investigación. No era solo un ejercicio de curiosidad o un descubrimiento familiar. Nos estábamos enfrentando a estructuras de poder que habían controlado la narrativa del barrio durante generaciones. La responsabilidad que sentí era abrumadora, pero también me dio fuerza. Si íbamos a exponer la verdad, debía hacerse de manera completa y precisa. La noche llegó, y con ella, una sensación de urgencia. Fernando y yo decidimos revisar nuevamente el mapa del barrio, marcando propiedades vinculadas a los documentos y testigos potenciales. Cada marca representaba un nodo en la red de secretos que estábamos desentrañando. Identificar conexiones nos permitiría anticiparnos a los movimientos de quienes intentaran detenernos y planificar cómo recolectar información sin ser vistos. Durante la revisión, Fernando me contó sobre un testigo en particular, alguien que había trabajado directamente con la familia y que, según los documentos, podría tener información clave sobre las últimas semanas antes de que la casa cerrara sus puertas. Contactarlo sería riesgoso, porque esa persona aún estaba vinculada a los círculos de influencia que protegían los secretos, pero el conocimiento que podía aportar era demasiado valioso para ignorarlo. Decidimos que el encuentro con ese testigo se haría en un lugar neutral,
con seguridad y discreción, y que la conversación debía grabarse y documentarse al máximo detalle. Sabíamos que no podíamos confiar plenamente en la memoria de nadie, pero sí en los documentos, fotografías y evidencias que respaldaran cada declaración. Cada testimonio sería una pieza más del rompecabezas, un paso hacia la reconstrucción completa de la historia. Antes de concluir la noche, revisamos nuevamente los documentos más sensibles, asegurándonos de que estuvieran protegidos y organizados. La sensación de peligro persistía, pero también crecía nuestra determinación. Cada paso, cada precaución y cada decisión nos acercaba a la verdad y, al mismo tiempo, nos enfrentaba a la posibilidad de consecuencias graves. La mañana siguiente estaba cargada de una tensión casi palpable. Fernando y yo nos dirigimos al lugar donde habíamos acordado encontrarnos con el testigo clave, un hombre llamado señor Luis, que había trabajado directamente con la familia y que, según los documentos y testimonios previos, tenía información que podría revelar los últimos acontecimientos antes de que la casa cerrara sus puertas. El lugar elegido era un pequeño café discreto en una calle secundaria, lejos de las miradas curiosas y con suficiente movimiento para no levantar sospechas. Al llegar, noté cómo cada detalle parecía cobrar importancia. La posición de las mesas, la entrada y salida de clientes, incluso la manera en que las sombras se movían sobre el pavimento. Cada paso debía ser cuidadoso, porque estábamos en territorio donde cualquier error podría ser fatal. El señor Luis llegó puntualmente, un hombre de mediana edad, rostro cansado pero alerta, con una mirada que denotaba experiencia y precaución. Nos saludó con un gesto rápido, evitando contacto físico innecesario, y se sentó frente a nosotros mientras observaba con atención el café, como si buscara señales de peligro en cada movimiento de los demás clientes. Fernando inició la conversación con tacto, explicando quiénes éramos y la naturaleza de nuestra investigación, sin revelar detalles innecesarios que pudieran alarmar al testigo. Luis escuchó con paciencia, evaluando nuestras palabras y gestos, y finalmente comenzó a relatar hechos que hasta entonces no habían salido a la luz. Nos contó cómo la madre de la familia había sido presionada por personas influyentes del barrio para abandonar la casa, con amenazas veladas que incluían represalias legales y sociales. Explicó cómo documentos fueron manipulados, registros desaparecidos y decisiones tomadas a escondidas de todos los involucrados, con la intención de proteger intereses económicos y mantener el control sobre la narrativa oficial del barrio. Cada detalle coincidía con lo que habíamos encontrado en las cartas y documentos, pero agregaba una dimensión humana que hacía que la injusticia se sintiera aún más palpable. Lo más impactante fue cuando Luis reveló que había sido testigo de una visita inesperada poco antes de que la familia se viera obligada a marcharse. Un hombre de alta influencia, conocido por su poder sobre las decisiones locales, había llegado personalmente a la casa, asegurándose de que la familia comprendiera la magnitud de las consecuencias si no cooperaban. Según Luis, esa visita marcó un punto de no retorno. La madre y la hija fueron separadas inmediatamente después, y la casa cerrada para siempre. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de indignación y tristeza. La historia que se había mantenido oculta durante décadas ahora tomaba forma ante mis ojos, y comprendí que el miedo y la manipulación habían sido los verdaderos arquitectos del destino de la familia. Fernando y yo tomábamos notas con precisión, conscientes de que cada palabra era esencial para reconstruir la cronología completa y exponer la verdad. Luis también nos advirtió sobre posibles peligros. Explicó que algunas de las personas involucradas seguían teniendo influencia y que cualquier intento de exponer los hechos podría provocar represalias. Nos recomendó extrema cautela, porque aquellos que habían protegido los secretos durante años no permitirían que la historia fuera revelada sin resistencia. Antes de despedirnos, Luis nos entregó un pequeño paquete con documentos y fotografías adicionales, incluyendo recibos, cartas y notas personales que corroboraban su testimonio. Era material invaluable que completaba la información que ya habíamos reunido y fortalecía nuestra investigación de manera significativa. Al salir del café, Fernando y yo caminamos en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que habíamos escuchado. La magnitud de la injusticia era abrumadora, pero también lo era la sensación de responsabilidad que nos había caído encima. Teníamos en nuestras manos evidencia sólida
y testimonios clave que podían cambiar la percepción de toda la comunidad, pero también nos colocaban en el centro de un conflicto peligroso. Esa tarde, después de salir del café con Luis, Fernando y yo comprendimos que la magnitud de lo que estábamos investigando exigía medidas más drásticas. Ya no se trataba solo de recopilar documentos y testimonios. Estábamos tratando con personas que habían mantenido secretos durante décadas y que, si percibían que alguien los desafiaba, podían actuar para silenciarlo de manera definitiva. Decidimos que nuestra prioridad inmediata era asegurar toda la evidencia. Volvimos al apartamento seguro de Fernando y comenzamos a clasificar los documentos, fotografías y cartas, creando múltiples copias digitales y físicas que depositamos en ubicaciones separadas para minimizar el riesgo de pérdida. Cada sobre, cada fotografía y cada documento fue revisado y registrado meticulosamente. Esta tarea, aunque tediosa, nos dio una sensación de control sobre una situación que de otro modo podía parecer abrumadora. Mientras trabajábamos, Fernando me explicó la importancia de establecer canales seguros de comunicación con los testigos y aliados. Aprendí a cifrar correos electrónicos, a usar mensajería segura y a organizar reuniones en lugares públicos pero discretos. Cada decisión estaba pensada para evitar que alguien pudiera rastrear nuestros pasos o interferir con la investigación. Con la evidencia organizada, comenzamos a planear el siguiente paso: la publicación controlada de ciertos datos que podrían presionar a los responsables a actuar, sin poner en riesgo la integridad de los testigos o nuestra propia seguridad. Fernando propuso dividir la información en fases. Primero, los documentos menos comprometedores para contextualizar la historia. Después, los testimonios de los testigos. Y finalmente, la evidencia más sensible que demostraría la manipulación y las amenazas directas. Mientras trazábamos esta estrategia, recibimos una señal inquietante, un mensaje anónimo deslizado bajo la puerta del apartamento. Solo decía: «Cuiden lo que tienen. Estamos observando». El mensaje nos recordó que el peligro era real y que nuestras acciones ya estaban siendo monitoreadas. Sin embargo, lejos de intimidarnos, nos impulsó a ser más cuidadosos y meticulosos. Cada movimiento debía estar calculado, cada reunión planificada y cada contacto verificado. Esa noche, repasé nuevamente los documentos, comparando fechas, nombres y ubicaciones, buscando patrones que nos ayudaran a anticipar los movimientos de aquellos que querían mantener la historia oculta. Cada descubrimiento era una pieza más del rompecabezas, y sentí que estábamos cerca de conectar los últimos puntos que nos permitirían revelar la verdad completa. Fernando sugirió que comenzáramos a preparar un archivo final, combinando los documentos con los testimonios grabados y las fotografías. La idea era crear un dossier sólido que no solo narrara la historia, sino que también presentara pruebas irrefutables de la manipulación, las amenazas y la injusticia sufrida por la familia. Este dossier sería nuestro principal recurso, tanto para protegernos como para exponer la verdad cuando llegara el momento. Mientras trabajábamos, no pude evitar reflexionar sobre la mujer del diario y mi madre. Todo lo que habíamos descubierto confirmaba que sus vidas habían sido moldeadas por fuerzas externas, decisiones de otros que ignoraban sus derechos y su dignidad. La investigación ya no era solo un proyecto personal, era una misión para honrar sus recuerdos y asegurar que la verdad finalmente saliera a la luz. Al final del día, revisamos cada documento, cada copia digital y cada nota. Sabíamos que los siguientes pasos serían los más delicados: contactar a más testigos, corroborar los datos y, al mismo tiempo, proteger nuestra seguridad. Pero, por primera vez desde que comenzó todo, sentí una mezcla de esperanza y determinación. Estábamos organizados, teníamos un plan, y la verdad estaba comenzando a ponerse de nuestro lado. La mañana siguiente comenzó con un aire de tensión contenida. Fernando y yo nos dirigimos a un vecindario donde varios testigos aún residían, personas que, según nuestra investigación, habían sido testigos directos de los acontecimientos que llevaron al cierre de la casa y la separación de la familia. Sabíamos que cada encuentro debía manejarse con extrema cautela, porque los que habían protegido los secretos durante décadas todavía tenían influencia y podían actuar si percibían que estábamos cerca de la verdad. El primer testigo adicional era doña Carmen, una vecina que había trabajado como institutriz para la familia
y que había estado presente durante los últimos meses en la casa antes de su cierre. Al recibirnos, su expresión mostraba una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que podría suceder si hablaba, y alivio, porque finalmente alguien se interesaba por lo que ella había presenciado durante tanto tiempo. Doña Carmen comenzó a relatar, con detalle y emoción contenida, cómo la madre de la familia había sido presionada de manera constante. Narró visitas inesperadas de personas influyentes del barrio que exigían la entrega de documentos y decisiones inmediatas, amenazas veladas y estrategias para aislarla socialmente. Cada palabra coincidía con los documentos y testimonios que ya habíamos recopilado, pero le daba un rostro humano al miedo y la manipulación que la familia había sufrido. Además, doña Carmen nos reveló un detalle hasta entonces desconocido. Ciertos bienes de la familia habían sido transferidos a terceros sin su conocimiento, y algunas propiedades habían quedado bajo control de personas que nunca habían tenido relación directa con ellos. Este hallazgo explicaba muchos de los documentos legales incompletos y las irregularidades que habíamos encontrado en la investigación. La corrupción y la manipulación iban más allá de lo que habíamos imaginado, afectando no solo la casa, sino también la estabilidad económica de la familia. Mientras escuchábamos, Fernando tomaba notas meticulosamente, asegurándose de documentar cada palabra y gesto de doña Carmen. Sabíamos que este testimonio sería fundamental para conectar los hechos y mostrar cómo las acciones de quienes protegían los secretos no eran casuales, sino parte de un plan sistemático para silenciar a la familia y controlar la narrativa histórica. Después de la conversación, Fernando y yo revisamos la información y comenzamos a planear cómo corroborarla con otros testigos. La idea era establecer un hilo narrativo sólido que uniera documentos, testimonios y fotografías, creando una base irrefutable que pudiera resistir cualquier intento de desacreditarnos. Sin embargo, la resistencia activa de aquellos que querían mantener los secretos ocultos no tardó en manifestarse. Durante la tarde, recibimos un mensaje anónimo que advertía: «Saben demasiado. Retrocedan antes de que sea demasiado tarde». La amenaza era directa, y la tensión se hizo más intensa. Sabíamos que no podían permanecer inactivos ante nuestra investigación, y que cada paso debía ser calculado para evitar represalias directas. A pesar del temor, decidimos continuar. Fernando sugirió reforzar la seguridad de los documentos y aumentar la discreción en cada reunión con testigos. Cada encuentro debía ser cuidadosamente planificado. Lugares neutros, horas estratégicas y medidas de protección para asegurar que nadie pudiera rastrear nuestros movimientos. Esa noche, mientras revisábamos todas las notas y documentos del día, sentí la fuerza de nuestra investigación consolidándose. Cada testimonio, cada evidencia recopilada y cada precaución tomada nos acercaba más a la verdad. La historia de la casa, la familia y los secretos que habían sido silenciados durante décadas estaba comenzando a emerger con claridad. El amanecer trajo consigo una sensación de urgencia que no habíamos experimentado antes. Fernando y yo sabíamos que la información que estábamos reuniendo estaba generando atención no deseada, y que quienes habían protegido los secretos durante décadas probablemente ya conocían cada uno de nuestros movimientos. La presión aumentaba, pero también crecía nuestra determinación. La verdad debía salir a la luz, sin importar el riesgo. Decidimos regresar a la casa cerrada, pero esta vez con extrema precaución. Llevábamos únicamente los documentos esenciales y cámaras discretas para registrar cada hallazgo, conscientes de que no podíamos permitirnos dejar ninguna evidencia atrás. Cada paso que dábamos dentro del edificio se sentía como un acto de desafío contra un pasado que había permanecido sellado durante demasiado tiempo. Al llegar al dormitorio principal, que tantas veces nos había revelado secretos, noté algo inusual. Un cajón del escritorio estaba ligeramente abierto, aunque recordaba claramente que lo habíamos cerrado la última vez. Mi instinto me advirtió que alguien había estado allí recientemente. Fernando asintió, comprendiendo que no solo estábamos siguiendo la investigación, sino que ahora éramos seguidos también. Al abrir el cajón, encontramos un paquete de sobres cuidadosamente organizados que no habíamos visto antes. Al revisar su contenido, descubrimos correspondencia entre la madre de la familia
y un abogado que había gestionado la transferencia de propiedades y documentos legales. Las cartas detallaban amenazas veladas, coacciones y acuerdos secretos, confirmando que la familia había sido desplazada intencionalmente para proteger intereses de terceros. Mientras examinábamos los documentos, un ruido en el piso inferior nos hizo detener la respiración. Era un sonido sutil, pero inequívoco. Alguien se movía en la planta baja. Fernando y yo nos miramos, sabiendo que el riesgo había escalado. Esta vez, no se trataba solo de advertencias anónimas. Alguien estaba activamente dentro o alrededor de la casa, probablemente intentando recuperar los documentos o intimidarnos para que abandonáramos la investigación. Decidimos actuar con rapidez y estrategia. Fernando tomó las pruebas más importantes y las guardó en compartimentos ocultos previamente preparados, mientras yo vigilaba la escalera. Cada movimiento debía ser silencioso y preciso. Sabíamos que un solo error podía ser desastroso. Finalmente, nos asomamos con cautela y pudimos identificar al intruso. Era un hombre que ya habíamos sospechado por los mensajes y advertencias previas, vinculado directamente con los intereses que habían mantenido la casa cerrada durante décadas. Su presencia confirmaba nuestras sospechas. La resistencia activa de quienes protegían los secretos era más organizada y peligrosa de lo que habíamos imaginado. A pesar del miedo, Fernando y yo decidimos no retroceder. Sabíamos que esta evidencia era crucial, no solo para nuestra investigación, sino para finalmente exponer la verdad sobre la familia y la casa cerrada. Decidimos registrar discretamente al intruso con nuestras cámaras y salir por una ruta secundaria que habíamos identificado en exploraciones anteriores. Cada paso estaba cargado de tensión, pero también de determinación. No podíamos permitir que décadas de injusticia permanecieran impunes. Al llegar a la calle trasera, sentimos un alivio momentáneo, pero sabíamos que el peligro persistía. La investigación había alcanzado un punto crítico. Ya no solo se trataba de reunir documentos o testimonios, sino de enfrentarnos a personas que actuaban activamente para silenciar la verdad. La historia de la casa, que había permanecido cerrada durante tanto tiempo, estaba comenzando a exigir justicia, y nosotros éramos los encargados de entregarla. La noche caía sobre el barrio con un silencio inquietante, como si cada calle y cada fachada esperaran la resolución de un secreto que había permanecido cerrado durante décadas. Fernando y yo sabíamos que estábamos cerca de un punto crucial. Teníamos testimonios, documentos, fotografías y evidencia sólida que, si se presentaba correctamente, podría cambiar la percepción de toda la comunidad sobre la familia y la casa. Decidimos que era momento de organizar todo en un dossier final, un compendio que combinara cada prueba, cada testimonio y cada fotografía, narrando la historia de manera coherente y sólida. Cada sección debía ser clara. La cronología de los hechos, las amenazas directas y veladas, la manipulación de documentos, la separación de la familia y la injusticia sufrida. El objetivo era que cualquiera que lo leyera comprendiera la magnitud de la historia, sin lugar a dudas. Mientras Fernando trabajaba en digitalizar y organizar la información, yo revisaba los documentos físicos y cartas antiguas, comparando fechas y nombres. Cada descubrimiento reforzaba lo que ya sabíamos. La historia de la casa cerrada no era un simple misterio, sino un entramado de decisiones calculadas, manipulaciones legales y presiones sociales que habían mantenido a la familia silenciada durante décadas. Sabíamos que el próximo paso debía ser estratégico. No podíamos simplemente publicar la información sin planear cómo protegernos y asegurar que los testigos estuvieran a salvo. Decidimos dividir la divulgación en fases. Primero, presentar antecedentes y documentos que contextualizaran la historia. Después, los testimonios de los testigos clave. Y finalmente, la evidencia más sensible que demostraba las manipulaciones y amenazas directas. Mientras organizábamos el dossier, recibimos una última advertencia. Un mensaje anónimo que decía: si creen que pueden exponer la verdad, asegúrense de estar preparados para las consecuencias. La advertencia, lejos de intimidarnos, reforzó nuestra convicción. Quienes habían protegido la historia durante tanto tiempo sabían que estábamos cerca de desenmascararlos, y eso significaba que nuestra investigación estaba en el camino correcto. Decidimos entonces actuar con cautela y firmeza. Contactamos a todos los testigos clave para coordinar reuniones seguras
y garantizar que cada declaración estuviera documentada. Preparamos copias de seguridad de cada documento y fotografía en múltiples ubicaciones, asegurándonos de que la información estuviera protegida ante cualquier intento de sabotaje. Cada detalle de nuestra estrategia estaba calculado, porque sabíamos que cualquier error podía tener consecuencias graves. Una vez que todo estuvo preparado, revisamos nuevamente el dossier final. La magnitud de la historia era impactante. Una familia injustamente desplazada, una casa cerrada durante décadas, documentos manipulados, amenazas directas y veladas, y la participación de personas influyentes que habían decidido proteger su narrativa a costa de la verdad. La evidencia era sólida, clara y difícil de refutar, lo que nos daba la confianza para avanzar, aunque con extrema precaución. Finalmente, Fernando y yo nos sentamos en silencio, conscientes de que habíamos llegado al momento decisivo. La investigación había sido intensa, peligrosa y emocionalmente desgastante, pero estábamos preparados para revelar la verdad. Sabíamos que este movimiento final no solo expondría la historia de la familia, sino que también haría justicia a quienes habían sido silenciados durante décadas, devolviéndoles la voz que nunca debieron perder. La mañana siguiente amaneció con una sensación de resolución. Fernando y yo sabíamos que la etapa final de nuestra investigación había llegado. Era el momento de revelar la verdad sobre la casa, la familia y los secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Cada documento, cada testimonio y cada fotografía reunida en el dossier final se convirtió en la herramienta para restaurar la justicia que durante tanto tiempo había sido negada. Nos dirigimos primero a un pequeño centro de prensa local, cuidadosamente seleccionado para garantizar que la historia llegara a la comunidad sin poner en riesgo la seguridad de los testigos ni la nuestra. Allí, presentamos el dossier completo a un periodista de confianza, explicando cada detalle, cada conexión y cada evidencia, asegurándonos de que la información fuera comprendida en su totalidad. Cada página contaba una historia, no solo de injusticia, sino de valentía y resistencia silenciosa frente a quienes habían decidido mantener el silencio por décadas. A medida que la información comenzaba a publicarse, las reacciones fueron inmediatas. Vecinos y antiguos conocidos de la familia comenzaron a reconocer los nombres, los lugares y los eventos. Las fotografías y los documentos revelaban una realidad que muchos desconocían y que hasta entonces había sido ignorada o manipulada por aquellos que tenían poder e influencia. La historia comenzó a resonar en la comunidad, provocando un efecto dominó que alcanzó incluso a antiguos funcionarios que habían participado en los encubrimientos. La exposición de la verdad tuvo consecuencias inmediatas. Personas que habían colaborado para mantener la casa cerrada durante décadas fueron confrontadas por sus acciones, y la presión social y legal comenzó a actuar. Al mismo tiempo, los testigos que habían permanecido en silencio durante años se sintieron respaldados y validados, conscientes de que finalmente su voz era escuchada y sus recuerdos respetados. Para mí, el impacto fue profundamente personal. Cada documento, cada carta y cada testimonio confirmaban lo que había sospechado desde el principio. La injusticia sufrida por mi madre y la mujer del diario no había sido un accidente, sino el resultado de decisiones calculadas por personas que buscaban proteger intereses propios. Sin embargo, al ver que la verdad emergía y que la comunidad respondía, sentí una mezcla de alivio y satisfacción que nunca había experimentado antes. Fernando y yo continuamos documentando cada reacción y cada nueva información que surgía, asegurándonos de que nada quedara sin registrar. Comprendimos que, aunque la historia ya se había revelado, nuestra responsabilidad no había terminado. Era crucial asegurar que la narrativa permaneciera clara y que los hechos no fueran distorsionados por rumores o versiones parciales. La casa, finalmente, dejó de ser un símbolo de silencio y miedo. Su historia, antes encerrada detrás de paredes cerradas durante décadas, ahora era un recordatorio de resistencia, justicia y la importancia de mantener viva la memoria de aquellos que habían sido injustamente silenciados. Para la comunidad, la revelación representó un acto de reconciliación con el pasado y una oportunidad de aprender de los errores que habían llevado a la injusticia. Al finalizar todo, mientras contemplábamos la casa desde la distancia, comprendí que nuestra investigación
había logrado algo más que revelar secretos. Había restaurado la voz de quienes habían sido callados. Había documentado la verdad de manera irrefutable y había demostrado que, aunque el tiempo pueda intentar ocultar la injusticia, la determinación y la valentía pueden abrir incluso las puertas más cerradas. Con esta última parte, la historia llega a su conclusión, mostrando cómo la investigación, la recopilación de evidencia y la valentía para enfrentar a quienes protegían los secretos lograron exponer la verdad, generando justicia y reconocimiento para quienes durante décadas habían sido silenciados.